por estos hechos, acusados de propiciar o propagar conmoción, acusados también de incitar a la población a los desmanes, al linchamiento, al robo, al atentar a la propiedad pública, a la propiedad privada, al atentar a los ciudadanos, periodistas, sabotajes, cerrar las válvulas del petróleo. Mire, un menú de delitos pesquisables y de oficio que no se pueden tapar y que no pueden quedar en la impunidad. Pero veamos quiénes están detenidos. Dice que en esto se debe de, mi querido Alcides, perseguir autores, cómplices y encubridores. Porque detrás del hecho que materializa el delito o el acto delincuencial, ha habido intelectuales que programaron, cómplices que programaron estas prácticas o estas formas de ser y de hacer y destruir todo lo que se encontraba en su paso en esa manifestación. Entonces, se acusa a la señora prefecta de Pichincha. Paola Pavón. Está presa. Está detenida, ¿no? ¿Por qué? ¿Usted sabe por qué? ¿De qué se la acusa, mi querido Alcides? Ahí han revisado conspiración, un edificio y claro, han encontrado rasgos, conspiración, atentado, todo de todo, ¿no? Virgilio Hernández, también han revisado su vivienda y está acusado por lo mismo. Alcalde, el señor Jofre Poma, asambleísta, Jofre Poma, también está detenido. Y otros encausados en juicios sobre estos aspectos. Un poco como que estamos hablando de los intelectuales, ¿no? Bueno, sí, de los que maquinan todo. Los ¿no? que aparecen siempre, ¿no? Que los son son las autoridades. O dirigentes políticos más. Y luego, los que en la práctica hicieron los desmanes, ¿a dónde están? Fueron detenidos 14 personas que incendiaron la Procuraduría, Fiscalía, y ya están en libertad. Eso es lo gracioso. ¿Qué les parece? ¿Ah? ¿No encontraron en ellos rasgos de responsabilidad de intervención, o sea, en los hechos? No encontraron rasgos cuando el video de la televisión los identifica arriba con una bandera incendiando y toda la cosa. No están, o sea, estaban en otro edificio. No me explico entonces por qué los detuvieron. Bueno, o sea, los liberaron y no hay nadie preso por eso no hay. Por el incendio en la Contraloría. Supongo que tiene que seguir las investigaciones. Pues yo creo que sí, pues. Pero cuidado, señores, cuidadito. Ayer decíamos que era mal síntoma que la señora fiscal se hubiera sentado en la misma mesa de diálogo con los señores que se acusaban del anarquismo, de la conspiración, ¿no? De los delitos de delincuencia, ¿no? Y de violencia en la misma mesa para un diálogo con el gobierno. Y ahí estaba el procurador, ahí estaba la fiscal, ¿no? Mutis al foro, nada dijeron. Frente a frente a quién tiene que investigarlo y a quién tiene que acusarlo y a quién tiene que sancionarlo. Entonces todo eso dice la gente, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cuál es la convivencia? Los acuerdos llegan también a niveles de impunidad y entonces los dirigentes obreros, los dirigentes indígenas, señor Vargas, sigue manteniendo posiciones intransigentes y ayer le reclamaba, ¿no? Con respecto a la presencia de la Comisión de Derechos Humanos, Comisión CDH, Interamericana de los Derechos Humanos, le reclamaba al Estado que responda por las muertes, heridos, ¿no? De todos quienes participaron en la marcha. Y también dijo que se habían vulnerado los derechos humanos. Bueno, cuando le dice que el gobierno es el que mata y el gobierno es el que ha herido y ha disparado, está hablando de la vulneración de los derechos humanos. Sí. Pero que ayer yo veía en la rueda de prensa donde estaba el señor Vargas y habían unas 40 personas con parches en la frente, parches en la cabeza, parches en el ojo,
vendada las rodillas. Todo eso. Todo eso. Entonces, todo nuevecita las gasas, ¿no? Que se las habían puesto en ese momento, ¿no? Bueno, entonces, yo creo que siempre hay que reemplazarlas, ¿no? las gasas hay que reemplazarlas. Sobre entonces, todo porque por asepsia no hay que reemplazarlas siempre. hay que reemplazar. Pero yo lo que digo es una cosa. Usted hablaba ya de falsos positivos. Cuidado, señores, se presta porque esto se ha prestado ya en otras partes de otros países, ¿no? Y por último, ayer se ha muerto alguien después de 10 días, de 11 días de todas estas manifestaciones, y ahora le dicen que fue golpeado por el gobierno, ¿no? Y que se ha muerto por eso, y que hay que responder. Cuidado con los falsos positivos, señores. Usted, si se pone a investigar, y yo creo que esta comisión es una comisión muy seria, ¿no? Cada caso es un hecho y tiene que investigárselo individualmente. Desde la hoja clínica del supuesto afectado, ¿no? Hasta el diagnóstico final de su situación. Cuando son las 6 de la mañana con 46 minutos damos la bienvenida. Hacemos contacto vía telefónica ya con el asambleísta Patricio Donoso Chiriboga, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Asambleísta Patricio Donoso, Stalin Poda le saluda, me acompaña también Alcides Montilla y Teresa Marchán. Una agenda muy apretada de temas muy importantes que son de expectativa social para su aprobación a nivel de la Asamblea Nacional. Y quiero referirme a la instrumentación y análisis y aprobación de cuál es el procedimiento de la resolución de la Corte Constitucional en relación a disminuir las competencias al Consejo de Participación Ciudadana. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Stalin. Un gusto conversar con usted, con Alcides Montilla, cosa igual. No le escuché muy bien que otra persona esté en el set con usted. Teresa Marchán, don Patricio, buenos días, ¿cómo le va a usted? Bien, muchas gracias, Teresa, buenos días también. Bueno, yendo a su pregunta, en efecto la Corte Constitucional resolvió dar paso en el análisis constitucional precisamente de lo que se denomina enmiendas a la Constitución, artículo 443, vale decir, un proceso en el cual pretende la Asamblea restar opciones, atribuciones, en este caso, de la Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este proceso, debo decirle abiertamente, Stalin, toma por lo menos 1 año y 3 meses, porque la Constitución dice que entre el primer y el segundo debate mediará al menos 13 meses. Eso quiere decir que no se tendrán resultados, sino quizás en diciembre del 2020 o febrero de 2021. Este es un proceso. Hay otro también que por cuerdas separadas se viene desarrollando, este que lo impulsa el expresidente Gustavo Noboa, la expresidenta Rosalía Arteaga, Pablo Dávila, ex miembro del Consejo de Participación Transitorio, y otros ciudadanos, me parece que Hernán Pérez Luz también, Ayala Lazo también, que implicaría una reforma a través de un referéndum que tendría que realizarse pues de aquí a unos 5 o 6 meses. Este proceso es mucho más rápido y además pretende eliminar totalmente la existencia de este Consejo de Participación Ciudadana. Por supuesto es más caro, más oneroso, pues está de por medio o estaría de por medio una consulta popular. Los dos procesos son absolutamente democráticos, absolutamente viables y por supuesto los apoyo. Correcto, pero le quiero preguntar en el caso del primer proceso de pronunciamiento de la Corte Constitucional. Sí, en el supuesto, Corte... perdón, sí, dígame, Patricio. La Corte se pronunció y dio viabilidad a este... Correcto, ahí está claro. Ahí está claro. Lo que quiero preguntar es que en el supuesto no consentido de que se tramite este pronunciamiento, lo que se resuelva ya no entraría en vigencia ahora, sino ¿para cuándo? Porque usted dice que los tiempos son muy largos. Sí, si es que no se logra tener el proceso completo de enmienda, esto no es reforma, sino enmienda de la Constitución, hasta diciembre del próximo año o enero, febrero del 2021, pues entraría en vigencia exactamente en esa fecha y se cambiarían las formas, por ejemplo, de designación de autoridades de control, porque eso es lo que pretende la enmienda. Como no es una reforma de orden electoral, no tiene importancia en el tema a que se haga mención
cuando se apruebe este mes. Correcto, Patricio. A ver, vamos a ver. Estamos en el escenario que se aprueba y se dé el trámite a la resolución de la Corte Constitucional y que los tiempos se cumplen en febrero o en marzo del 2021. ¿Cómo se implementaría la designación de las autoridades? A través de la Asamblea Nacional, que es un ente, un organismo, una función del Estado en este caso, que tiene entre sus miembros actores de todas las líneas políticas apoyadas por el pueblo. No hay que olvidar que de los 137 legisladores somos elegidos por el pueblo. ¿Cómo no? Con mayor o menor fuerza o votación, pero todos representamos a alguien o a un grupo de gente, de personas que piensan de una forma u otra, de tal manera que el control de la democracia está allí. Ya es allí donde debe conjugarse el tema inherente a la nominación o designación de autoridades de control. Correcto. Los riesgos que se correrían es que los consensos y los disensos en términos de elección de autoridades de control van a generar serias confrontaciones y divisiones dentro de la Asamblea por el motivo de que cada uno tiene preferencia por uno u otro candidato a estas designaciones de control. Usted tiene razón, esa lectura es la correcta, sin duda, pero eso es mejor al hecho de que una sola persona nombre a esas autoridades de control. Estamos de acuerdo. Había una propuesta de representantes funcionales en el seno de la Asamblea o paralelo a la Asamblea Nacional para elegir a esta dignidad. ¿Esto no prospera? Yo creo que no, porque todos los legisladores tienen la opción de dar su opinión, más todavía si se trata de designación de autoridades de control, que tienen que controlar el dinero de todos, a través de la Contraloría, el tema inherente a la Fiscalía General del Estado, Procuraduría, en fin, todos los entes de control, que son algunos. Yo creo que es justo, aun cuando puede haber algún grado de problemática, pero es justo que la Asamblea la nombre, porque en términos prácticos, allí están representados todos los ecuatorianos. No estoy de acuerdo con aquello de que una sola persona nombre, eso no está bien. Correcto, el momento que desaparece, vamos al otro escenario, el momento que se dé el referéndum y la consulta para desaparecer totalmente al Consejo de Participación Ciudadana. Las otras dos funciones, que serían la lucha contra la corrupción por un lado y participación ciudadana como derecho, ¿dónde irían? ¿Irían que sí, dígame. Sí, yo jamás estuve de acuerdo con la existencia de ese Consejo de Participación. Yo en ese caso me decanto por la eliminación total del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué pasaría? No pasaría nada, no tendríamos un consejo que en la práctica fue redactada, configurada en Montecristi. Yo acudí como presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano hace 12 años, o 11 quizás, a Montecristi a decirles a aquellos asambleístas de Montecristi que no cometan el error de generar un quinto poder del Estado. Correcto. Que no se vayan en contra de Montesquieu, que estableció 3 poderes del Estado: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, y se inventaron este Consejo de Participación. Por lo tanto hay que desaparecerlo. Esa es mi opinión. Pero claro, y la tengo desde la creación misma, desde hace 10, 11, 12 años. Correcto. Y me mantengo en esa línea. Ahora, Patricio, la función de transparencia no desaparece porque el Consejo de Participación es miembro de la función de transparencia. Sencillamente deja de pertenecer a ese organismo porque desaparece. Pero sigue en vigencia la función de transparencia. Así es. Algunos abogados opinan así. Esta lectura suya es concordante con algunos abogados con los cuales he conversado. Ya. Otros suponen que no. Todo dependerá de la pregunta, de cómo esté la pregunta, cómo se formula. Ese colectivo lo haga, le haga al país, a los ecuatorianos, y la forma en que se responda. Por lo tanto, eso está en discusión, pero evidentemente hay que desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Para hacer lucha contra la corrupción, tenemos a la Vindicación Pública, que es la Fiscalía General del Estado, tenemos a la Contraloría, que debe cuidar los dineros públicos, por lo tanto, y los jueces además, en la función judicial. Correcto. ¿Por qué le pregunto esto y quiero reflexionar con usted? Porque en la función de transparencia están la mayoría de las autoridades e instituciones de control. Entonces, un poco, si pasa el tema de la transparencia por los mismos actores que deben de ser controlados, esto me parece un poco contraproducente. Estoy de acuerdo con usted 100%, pero claro, dependerá de cómo se haga la pregunta. En mi opinión debe desaparecer esa función totalmente y debe quedar siempre
en el Ecuador y prácticamente en el mundo democrático. ¿Cómo es? Yo no sé cómo funciona esto en Cuba. Deben quedar las tres funciones del Estado, la función legislativa, la ejecutiva y la judicial. Esa es la lección que Montesquieu nos dio hace tantos y tantos lustros, por lo tanto, este debe ser el camino. Desaparecer al Consejo de Participación. Y esta función es un poquito curiosa, ¿no? Curioso. Tienes razón. Se nombrarían ellos mismos para controlarse a sí mismos. Claro, es la función de transparencia, ellos mismos se controlan en la auditoría social, no entiendo. ¿Ah? Así es, esta es la lectura correcta. Bueno, hablemos sobre la ley que ha enviado el Ejecutivo a la Asamblea Nacional con carácter económico urgente sobre estímulos del desarrollo productivo en el país. ¿Hay consenso? ¿Tenemos los tiempos? ¿Va a entrar por el dominio por el Ministerio de la Ley? Tenemos que evitar que entre la ley por el Ministerio de la Ley. Tenemos que debatirla. Hay que debatirla. ¿Cómo va a ser el mecanismo de debate? ¿Va a ser por artículo o va a ser por todo el proyecto? Porque ahí hay cosas que no se ponen de acuerdo, pero si lo hacen por artículo yo creo que pues, se podría avanzar. Así es, yo siempre he estado de acuerdo en que en la Asamblea se debata por lo menos capítulo por capítulo, pero no pues un solo paquete. Siempre me cuesta que se aprueben las leyes de un solo paquete. Claro. Yo creo que tiene que aprobarse casi artículo por artículo, o por lo menos capítulo por capítulo. Ajá. ¿En qué es lo que usted nota que no hay consenso? Porque hay ya bloques grandes, mayoritarios, como Creo, como Partido Social Cristiano, que han determinado y han dicho que ahí hay una especie de disfrazar una tasa por un impuesto y que ellos no van a votar por más impuestos que afecte la economía del pueblo. Hay acuerdos en algunos temas y desacuerdos en otros importantes. Por mencionarles rápidamente dos en los cuales sí hay acuerdo. Eliminación de la figura del anticipo del impuesto a la renta. ¿En eso está de acuerdo? Sí, esos son los temas con los cuales estamos de acuerdo. Inclusive aquellos de eliminar aranceles para la importación de tablets y teléfonos inteligentes. En el Ecuador hay más celulares que seres humanos, esa es la verdad. Hay 19 millones de celulares, 7 millones de petroleros, incluidos los niños. En otro tema que estamos de acuerdo es en la condonación o remisión de los intereses, recargos, multas y gastos administrativos de los créditos educativos. Pero claro, no hay acuerdo en otros temas, por ejemplo, en el tema inherente a la autonomía del Banco Central. El bloque de Revolución Ciudadana no está de acuerdo con aquello. Yo sí pienso que es bueno porque custodiaríamos los dineros de los depositantes a través de la banca, que es quien deposita en el Banco Central. Y es bueno impedir que los gobiernos de este país se tomen ese dinero, como también es bueno fortalecer a la dolarización e incluso hacer un mayor control de la deuda externa. Este tema del control de la deuda externa, ¿no hay una propuesta de límite de endeudamiento y calidad del gasto del endeudamiento que apruebe la Asamblea? Porque el carácter un poco de la discrecionalidad del gobernante, de los ministros y quienes planifican, es lo que hace que no se sepa cuál es y dónde va ese recurso que con carácter de deuda tenemos que pagar los ecuatorianos y después no tenemos una auditoría social que diga, señores, esto fue gastado así. Recordemos que el gobierno anterior del expresidente Rafael Correa nos dejó tan endeudados, sin necesidad porque había tanto dinero, y que las obras que hizo, las obras emblemáticas, entre comillas, que hizo, lo hizo con préstamo y no con los ingresos petroleros. Es decir, ahí hubo una doble afectación que hoy los ecuatorianos estamos pagando. Así es. Y se hicieron obras con créditos porque nos endeudaron hasta las orejas. Así fue. Los ecuatorianos, y se gastó todo hasta multimillonaria cantidad de dinero que se recibió producto de un alto precio del petróleo. Eso es bárbaro, eso es la verdad. Pero también es cierto que, de acuerdo a la Constitución, el manejo económico corresponde exclusivamente a la función ejecutiva. Y los límites. En lo que sí tiene que ver la Asamblea legislativa en la aprobación del presupuesto general del Estado, vale decir, de la reforma. ¿Ya? ¿Aló? Sí, lo estoy escuchando, Patricio. Sí, en el tema de la reforma, en efecto, la Asamblea tiene vela en ese entierro, sin duda alguna, pero el manejo económico corresponde, de acuerdo a la Constitución, al igual que el manejo de la política internacional y de seguridad, al Poder Ejecutivo. A ver, yo le pregunto a usted, ¿hay techo de endeudamiento de acuerdo al Producto Interno Bruto? Primero.
Sí, hay Ya. exceso de endeudamiento. ¿Cuál es la fórmula que existe para el control y cuál es el castigo o la sanción para los gobiernos que excedan eso? Porque el tema no es decir hasta aquí tienes que endeudarte, el tema es decirle si te pasas de este endeudamiento, esta es la sanción para ti. La Constitución establece, la ley, y eso se quiere cambiar, que la discrecionalidad del Ejecutivo con respecto a la proforma presupuestaria, que es lo que manda en temas presupuestarios precisamente, es del 15%, más o menos. Ya. Lo que se pretende ahora es disminuir al 5%, a fin de que esa discrecionalidad sea bastante más baja. Este es un importante mecanismo de control del manejo del presupuesto, que si es aprobado por la legislatura, pues es el presupuesto en el cual tiene que manejarse el gobierno. Ahora, ¿por qué no se reglamenta sobre endeudamiento condicionado? Que se le autorice al gobierno los endeudamientos, pero que también tenga una planificación de repago y que se comprometa con los mecanismos que tienen los gobiernos a pagar esa deuda en tales plazos, en tales condiciones, porque si no son deudas no externas, sino eternas, pues, entonces nunca resolvemos el problema. Así es, pero ahí corremos el riesgo de politizar el manejo público, el manejo económico. Yo estoy de acuerdo con usted, conceptualmente, pero hay el miedo de que se politice el manejo económico y comience otro ente que no sea el Ejecutivo con sus ministerios, el de Finanzas particularmente, a hacer uso y abuso de presupuestos y de dinero. Correcto. Alcides. Don Patricio, ayer escuchaba en una ceremonia castrense a varias autoridades militares anunciar un reforzamiento del trabajo para combatir la inseguridad y la insurgencia. Hablaban de equipamiento, hablaban de leyes. Y ahí, por ahí, uno de ellos dijo que en la Asamblea hay 4 proyectos de ley enviados por el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, y ya tienen un año y no se le pone la atención de sobre seguridad pública. ¿Qué pasa con esos proyectos de ley en la Asamblea? ¿Usted conoce del particular, don Patricio? Sí, 2 de ellas están ya desde hace rato largo en la Comisión de Seguridad y está tratándoselo. Lo que pasa es que hay varios proyectos que usted bien anota. Esos que hago mención son los que remitió el gobierno en su momento, pero hay otros 2 más de iniciativas legislativas. Creo que con celeridad, hoy más que nunca, deben unificarse esos proyectos y tratárselo por parte pues, de la Comisión de Seguridad y Seguridad. Otro tema, usted ha presentado reformas a la ley de minería. ¿Cuáles son esas reformas, don Patricio? Simplemente 2 artículos que son perversos. Hay 2 artículos que mencionan que las empresas extranjeras, por solo ser extranjeras, no tienen que pasar por procesos licitatorios en los campos mineros. Eso es una barbaridad. Y también otro artículo, el segundo, que hace mención de que las empresas estatales, por solo serlas, no tienen que pasar por los procesos licitatorios. Esto se hizo en el régimen anterior. Léase PDVSA, léase empresas chinas. Yo intento, con el proyecto de ayer presenté en el plenario legislativo, eliminar esos 2 artículos a fin de que todas las empresas, nacionales o extranjeras, privadas o estatales, tengan que pasar por procesos licitatorios. Eso es lo justo. Eso eliminaría en gran medida aquello de que en arte abierta el gusto peca, y que, por supuesto, la mujer de César no solamente debe ser honesta, sino parecer pueblo, porque estamos abriendo una ventana muy grande a actos de corrupción. Imagínese usted la posibilidad que tiene un gobierno, este o cualquier otro, a través del Ministerio de Minería, precisamente, en hacer contratos o firmar contratos a dedo. Eso es un caldo de cultura de la Comisión que intento eliminar. Perfecto. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. Estamos dialogando con el asambleísta Patricio Donoso Chiriboga, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Esa práctica, Patricio, que usted está ahora denunciando y explicándonos, era recurrente en el gobierno del expresidente Rafael Correa. Acuérdese que todos los controles a dedo, procesos licitatorios. Esa discrecionalidad terminó en corrupción vergonzosa para el país, que hoy se investiga. Esto que usted está proponiendo como reforma para el sector minero, ¿puede esto de alguna manera ser un manto para cubrir esas discrecionalidades a nivel de gobernantes que no se vuelvan a repetir? Así es más, ayer lo he dicho en el plenario legislativo que y a través del apoyo de
colegas legisladores, Dios mediante, se logra aprobar este proyecto, pequeño en tamaño, pero enorme en calidad, claro, ética y moral. Eso es importante. Podríamos replicar algo así en todas las áreas estratégicas. Oiga, evitar la corrupción. Dele seguimiento, porque en las áreas estratégicas están todas estas distorsiones de las inconductas y de los valores y de las prácticas reñidas con la ética y la moral pública a nivel del ejercicio del poder público. Así es, esa lectura es la correcta. Correcto. Muchísimas gracias, Patricio, por haber estado con nosotros. Yo soy el agradecido, saludos a todos ustedes, muy buenos días. Felicidades, Patricio, cuídese. Vamos con nuestros anunciantes. Antes de ir con nuestros anunciantes, les queremos recordar que el retorno elevado que se construirá en la avenida Rodríguez Bonín para eliminar de esa manera el retorno frente a Jardines del Salado y así descongestionar la vía es parte del camino de la innovación de la ATM y la Alcaldía de Guayaquil, así que los invitamos a recorrer juntos el camino de la innovación. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. ¡Qué felicidad! Hoy en Puna disfrutamos de agua potable porque construyeron una plantota que convierte el agua salada en agua potable. Con esta agua, cero enfermedades. ¡Que sigan llegando las obras! Sí, con tecnología avanzada de ósmosis inversa, purificamos el agua directamente del mar, sin sustancias químicas, ofreciendo salud y bienestar a más de 5,000 habitantes en la isla Puná. Para EMAPAC, cuidar el agua es salud. EMAPAC, supervisando Interagua en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Haciendo realidad nuestros sueños. Sigue en tiempo real las novedades en las vías de Guayaquil con ATM Tránsito en Twitter. Infórmate minuto a minuto sobre los tiempos de viaje por sectores, trabajos en las vías, rutas alternas y muchas otras noticias que podrás compartir con tus seguidores. Con ATM Tránsito en Twitter hacemos tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. En ATM somos más que tránsito, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Una celebración que se traduce en obras necesarias para todos. La remodelación completa del Mercado Central con comodidad para vendedores y clientes. Lista la etapa 12 del Malecón del Estero Salado. La primera electrolinera del país para dar carga a vehículos eléctricos. En la autopista Narcisa de Jesús, junto al Parque Samanes. El nuevo paso peatonal en la Narcisa de Jesús, frente a la cooperativa Valle de los Geranios. Pavimentación y colocación de carpeta asfáltica en decenas de cooperativas populares. Revisa el detalle de obras en guayaquil.gov.es y soñemos en grande. Soñemos en grande, Guayaquil. Alcaldía de Guayaquil. El trabajo en territorio del gobierno del Guayas no se detiene. Gracias a la iniciativa Guayas Contigo, liderada por el prefecto Carlos Luis Morales, pudimos atender a más de 7,000 salitreños en productividad, desarrollo social, medicina, tecnología, ambiente, deportes, turismo y ejecutamos la rehabilitación de 15 kilómetros de vías de producción. Para mí es un orgullo poder estar aquí junto a ustedes. Ahora permítame servirlos donde puedo servirlos como prefecto de Guayas. Guayas, 199 años. En Posorja, la escasez de agua y las tarifas altas quedaron atrás. Con la planta de agua potable soy feliz, porque sale agua en la llave de mi casa y hasta en la ducha. Hasta la comida que hace mi mujercito está más rica. ¡Que vengan más obras así! Con la planta de tratamiento de agua potable, entregamos bienestar, salud y progreso a más de 30,000 habitantes en Posorja. Para EMAPAC, cuidar el agua es salud. EMAPAC, supervisando a Interagua en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Haciendo realidad nuestros sueños. En noviembre, con tu carro revisado, todos estamos más seguros. Este mes la revisión técnica es para los vehículos con placas terminadas en dígito 0. Saca tu turno ingresando a www.atm.gov.es para elegir el día y la hora más cómodos para ti. Recuerda que en los primeros días del mes recibes descuento en tu tasa de revisión del 10, 15 y hasta 20%. En ATM somos más que tránsito, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Celebramos octubre con obras increíbles. Avanza el nuevo puente Guayaquil-Daule a la altura de La Joya en La Aurora. La aerovía cada día está más cerca. Ahorro de tiempo y dinero para los ciudadanos. Entregamos 400 títulos de propiedad en Milote y además 1,000 nuevos títulos para los beneficiarios de Socio Vivienda y Monte Sinaí del convenio Alcaldía de Guayaquil y Midubi. En agua potable y alcantarillado, obras listas para Las Delicias, Caimito, La Pradera, La Chala, Mapasingue y María Paidal. En total, 1,400,000
400.000 personas beneficiadas y muchísimos más proyectos en contratación. Revisa el detalle de obras en guayaquil.gov.es y soñemos en grande. Alcaldía de Guayaquil. El trabajo en territorio del gobierno del Guayas no se detiene. Gracias a la iniciativa Guayas Contigo, liderada por el prefecto Carlos Luis Morales, pudimos atender a más de 7.000 salitreños en productividad, desarrollo social, medicina, tecnología, ambiente, deportes, turismo y ejecutamos la rehabilitación de 15 kilómetros de vías de producción. Para mí es un orgullo poder estar aquí junto a ustedes. Ahora permítame servirlos donde puedo servirlos como prefecto del Guayas. Guayas, 199 años. Este miércoles, Radio Atalaya, la radio más copera del país, estará en semifinales de la Copa Ecuador. 30 de octubre, 15:30 de la tarde, Delfín recibe a Barcelona en el Estadio Jocay de la ciudad de Manta. Y a las 19:30, 7:30 de la noche, el Club Sport Emelec tiene una revancha con Liga Deportiva Universitaria de Quito en el Estadio George Capwell, Banco del Pacífico. ¡Vívalo! Por los 680 kHz de Atalaya, 75 años siendo la radio más deportiva del Ecuador. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. La mañana con 13 minutos. Gracias por continuar en compañía de su programa Sin Amarres, su programa de análisis y opinión. Les recordamos que estamos siendo retransmitidos a través de nuestras distintas redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y usted también puede escuchar el reprise de este programa a través de nuestra página en YouTube Sin Amarres. Por recomendación de nuestro panelista de los días viernes, el doctor Byron López Castillo. Byron II López Castillo. Byron II. Algún momento me dijo, oiga, léase a Luigi Ferrajoli, es un gran... ¿Italiano o argentino? Es italiano. Italiano. Es un gran constitucionalista, doctor en Derecho, pero que estudia y profundiza el análisis sobre constitucionalismo y garantismo. Y algunas veces nosotros aquí, mi querido Alcides, hablamos de este choque que hay entre el garantismo y el constitucionalismo. Por un lado, fíjate, y el poder. Por un lado, la Constitución te garantiza derechos y el poder político te los judicializa o te los criminaliza. Entonces, si haces una resistencia en las condiciones constitucionales, el poder puede manipular y decir no es una resistencia, es una delincuencia, ¿no? Y entonces hay un choque en ese sentido. Pero en medio de eso, ¿quién dirime la legitimidad del comportamiento social sobre reivindicación de derechos y sobre poder y sobre garantía? Esta es la gran interrogante, porque bueno, siempre vas a estar chocando. Rápidamente te podría decir, claro. En caso de leyes, en caso de incógnitas y de vacíos y de espacios que no se han precisado, la Corte Constitucional debería ser. Pero ahí habla de otras cosas más cuyos ámbitos ya no abarcan lo que la Corte Constitucional tiene como espacios para dirimir una duda, por ejemplo, una duda de tipo legal y constitucional. Claro. Él dice, fíjate lo que dice. Sí. Fíjate lo que dice este tratadista sobre garantismo y constitucionalismo. Y ya mismo explico por qué era necesario un poco analizar ese tema. Él dice que el garantismo necesita el constitucionalismo.
para hacer realidad su programa ilustrado. Y el constitucionalismo se alimenta del proyecto garantista para condicionar la legitimidad del poder al cumplimiento de ciertas exigencias morales que se condensan en los derechos fundamentales. Esto significa que los tres elementos, constitucionalismo, garantismo y poder, están íntimamente ligados, relacionados, para que se legitimen. Sí, si uno no funciona, los otros están delegitimados o viceversa. Un poder no puede ser inconstitucional, claro, tiene que ser constitucional. Entonces, la delegitimación del poder, cuando afecta y persigue los derechos, está delegitimándose. Pero ese garantismo está garantizado por el constitucionalismo. Obvio, entonces un poco, obvio, entonces un poco, si no estuviera sentado, claro, sobre una nada, sobre una nada. Entonces es como entenderlo, claro, es como entender esa dinámica en la práctica para cuando estos hechos ocurren. Entonces, por ejemplo, dices tú, hoy en una conmoción nacional, pareciera ser que estos tres elementos no se engranaron. Ninguno de los tres pudieron evitar esa conmoción. Bueno, entonces, en el hecho, pero ya cuando pasa el hecho, nuevamente tienen que volverse a empatar. Entonces viene la investigación, viene la sanción, viene la reforma a la ley, viene el poder también tomando sus previsiones. Entonces, un poco la idea es entender cómo estas piezas no tienen su dinámica en estos procesos. Y por eso es que yo siempre me pregunto, ¿cómo esta incipiente y débil democracia resiste todos estos atropellos? Y esta es la explicación. Que lo uno, el garantismo, funciona con el constitucionalismo y el poder se legitima a través de los dos. Esa es la explicación. Ahora lo comprendo desde esa perspectiva, porque uno dice también, por ejemplo, lo de Chile, lo que ha pasado aquí en nuestro país. O sea, ¿por qué no pasas la raya y das un golpe de Estado? O depones al militar, o depones al presidente. Estuvimos cerquita de la raya. Ya, pero estamos cerca es otra cosa. Yo te digo es cómo estos elementos, pero cómo estos elementos son la contención. Por eso es el valor democrático de la democracia. La protesta, ¿por qué fueron a las calles? Hacer una protesta amparados en la... Es un derecho. En la garantía constitucional es un derecho a la resistencia. Correcto. Hasta ahí no llegamos. Por eso. Dentro de la resistencia no se infiltra violencia y delincuencia y terrorismo. Y vandalismo. Eso está fuera de esa trilogía constitucional de progresismo de derecho y de poder. Y ahí actúan entonces para sancionar, y ahí es la confusión. Sancionas lo que hay dentro de la resistencia y dice, están criminalizando el derecho a la resistencia. Este es el problema para entenderlo pedagógicamente. La protesta de ellos era una especie de resistencia al anuncio del gobierno de eliminar el subsidio a los combustibles. Ajá. Lo que pasa es que en esa marcha de resistencia en contra de un decreto ejecutivo se agregaron otros elementos que dijeron, no, nosotros también estamos con ustedes. Mentira, no estaban con tenían sus propios intereses. Estaban cumpliendo, como dice Teresa, otros intereses. Perfecto. Y habían otros que estaban cumpliendo X intereses. Entonces todo el mundo veía y no podía singularizar o identificarnos. Allá están los de la resistencia, acá están los vándalos, acá están los que quieren el golpe de Estado. Porque todos actúan de una misma manera. Y además, los indígenas demoraron mucho en identificar a aquellos que no estaban en el grupo de ellos, en el grupo de la resistencia, de la protesta en contra del decreto ejecutivo. Por eso que ustedes vieron que, oye, dice, ese de ahí no es indígena, mira, está con una ese elemento, esa estructura nacida de un tanque, ¿cómo se llama? Ese escudo. Esos escudos. Eso no es indígena, dice alguien. Y mira, están lanzando cohetes. Eso tampoco es indígena. No son prácticas ni pues, ancestrales exacto, pues. de lucha ni de defensa. Pues. Olvídate. No, pues. Tiene razón. Ahora, entendiendo estos tres elementos de constitucionalismo, garantismo y poder, cuando la crisis está en el más alto nivel y que no hay respuesta de esta estructura, funciona algo determinante. Y aquí lo dice este análisis que me parece muy interesante.
funciona el legalismo ético, que es el constitucionalismo ético, es decir, el valor ético del ejercicio del poder y de la justicia, más que nada de la justicia. Cuando se habla de ético, se habla de la moral. Claro. De la moral. Eso. Algo entonces, que tiene que ver con la honradez y la honestidad. Claro. Entonces, ahí funciona eso. Ahí ese valor rebasa la discrecionalidad. Fíjate cómo es. Y es por eso que antes analizábamos, a ver, pues bueno, están presos autoridades, ¿de acuerdo? Claro. Entonces dice, bueno, oiga, han ido contra las autoridades, que serían los intelectuales, no han ido contra el delincuente común, contra los ejecutores, ¿ya? Entonces, ahí está actuando un valor de legalismo ético, es decir, vamos con ir contra todos los actores, no se escapa ninguno. Entonces vamos a ver qué sigue, además de ello, cómo lo sanciona. Luego, lo que dijo ahora este coronel de esta unidad, coronel que fue el, vamos a identificar, ¿no es cierto? Vamos a identificar, Fabián Fuel, director de operaciones del Comando de las Fuerzas Armadas. Entonces, él dice, vamos a identificar, vamos a localizar y vamos a entregarlos a las autoridades competentes. Bueno, yo creo que así. Yo creo que ahora... Es que ese es el procedimiento. Yo creo que ahora, entendiendo esto, nosotros tenemos que fortalecer las estructuras de soportes y cimiento del valor democrático, constitucional y de progresismo de derecho que existe en nuestro país. Y no manosearlo, distorsionarlo y subastarlo como estamos haciéndolo. Confundiendo una resistencia, una protesta de resistencia con delincuencia común organizada, con terrorismo y vandalismo. Perdóneme, entonces hay que tener cuidado, mucho cuidado, todos los actores, de cómo no se subaste estos valores de las estructuras y los cimientos de derecho, de institucionalidad en nuestro país. ¿Nuestro anunciante o qué? Todavía estamos en 7:24, estamos con 24 minutos. Este es el programa Sin Amarres. El programa Sin Amarres, sí, efectivamente. ¿En qué estamos, doña Teresa? Ya estamos por cerrar. Hay una controversia para terminar el programa. Esto del feriado, ¿verdad? Muchos dicen, necesitamos trabajar, hemos perdido mucho tiempo. Eso dicen los unos. ¿De dónde viene el término feriado? ¿Usted no sabe? No, yo tampoco, no se preocupe. Pero yo sí separo la feria. Sí, feriado. Entonces los otros dicen, no, nosotros también necesitamos recuperarnos económicamente porque como sector turístico queremos que es necesaria la presencia de los turistas para que vengan a las playas. Nosotros somos parte de la economía ecuatoriana, que estamos supeditados a la inversión del turista nacional o extranjero en nuestras playas. Entonces ahí se ve una controversia entre aspiraciones y necesidades. Los unos que dicen que hay que trabajar porque se ha perdido mucho tiempo en esto de ¿está de acuerdo la protesta? Vea, no, dígame, porque eso es lo importante ahorita. Lo que pasa es que yo trabajo, pues. ¿Ah? Nosotros hemos trabajado. Si a mí me pregunta usted, ¿estoy de acuerdo o no? Mire, nosotros trabajamos los 11 días o los 13 días que hubo de protesta indígena. La ley dice que, a la ley de feriado, ahí dice que el viernes, sábado, domingo y lunes es feriado, hay que cumplir la ley, pues. Bueno, hay que cumplir la ley, pues. Bueno, a ver, yo digo una cosa. Mi querido Alcide, nosotros no nos vamos de feriado porque queremos, sino porque la ley nos impone. No nos impone. Sí, por exactamente. O sea, lo que acabo de decir. Entonces, que luego de eso tú dices, este feriado pueden disfrutarlo todos los ecuatorianos frente a la crisis, si no, y luego dice, el sector turístico necesita estos días feriados porque con eso se reponen frente a todos los problemas que hubo por la paralización y todo. Claro. Tuvimos un feriado. Entonces, también que no se puede todo esto, mi querido Alcide, es compensatorio. Sí. Para todos tiene un significado y un valor que tiene que ver con el valor de la compensación frente a la crisis. Entonces, evidentemente, por eso se ha programado así. Y por eso digo, estamos en feriado, porque la ley nos impone, no porque tenemos la voluntad y la capacidad para nosotros disfrutar del feriado, porque al final nos quedamos en la ciudad y no hacemos feriado. Los únicos que no trabajan en el feriado son los bancos.
Y ni diga eso, porque, claro, porque el turismo es trabajo, o sea, no crea que no es trabajo. Es otra forma de generación. No creo que es vaganza, el turismo no es vaganza. Ahí están trabajando, usted va a los negocios, la gente aquí no demora 24 horas parado. Otra vez viene y abre sus negocios, hay actividades de todo. En todo caso, mañana es el último día laborable, señores, no nos queda más que desearle que estos días de feriado, de descanso, de sana diversión, lo disfruten junto a su familia, con cuidado y sin excesos. Sí, gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Nos despedimos hasta el día de mañana. Desde ya vaya revisando, nos despedimos, pero los dejamos en compañía de Radio Atalaya. A continuación, el enlace semanal de nuestra alcaldesa, la doctora Cintia Viteri. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granoble.